Ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Lo invitamos para que haga una lectura del debate presidencial en dos bloques de este domingo, de manera especial en lo económico y tributario. Hemos escuchado en ese baratillo de ofertas incluso algunos candidatos, no uno, bajar el IVA. ¿Qué implica eso? Que con facilidad, frente a un debate, dicen que van a bajar el IVA del 15 al 10, al 12%. Doctor Santamaría, buen día. Apreciado Miguel, muy buen día. Buen día a todos los amigos que siempre nos escuchan. Y una feliz semana para todos. A ver, sí, bueno, ayer estuvimos pendientes de estos dos tramos de debate. Y quizá antes de contestar tu pregunta, Miguel, siempre es un poco analizar el contexto de el que se dirige y el valor que le da a quien le escuchamos. Y el resumen, yo no soy partidario mucho de la crítica del formato. Puede ser que el formato no sea el más adecuado, el más perfecto, el más oportuno para que lo sean los comentarios, pero sí me voy al fondo, ¿no? Cuando yo miro debates en la Argentina, el debate tiene un nivel bastante alto, Miguel, bastante bueno. Es más, el ciudadano tiene que hacer algún esfuerzo por ir rápidamente a leer algún concepto, revisar algún principio y nuevamente enchufarse en lo que está hablando el candidato, porque el debate, el nivel es bastante interesante, bastante exigente y bastante bueno. Pero lo mismo pasa con Perú o con Colombia, y cuando yo veo el contenido del debate del Ecuador, creo que se queda en esta cantidad de ofertas, como cuando éramos candidatos en la escolaridad, ¿no? Y las compañeras nos decíamos, es que vamos a pedir más permiso, más recreo, mejor lunch, y que nos mejoren esto y etcétera. Y yo creo que eso hay que cambiar, y eso es parte de que los ciudadanos exijamos levantar, elevar, mejorar este nivel de debate, ¿no? Entonces, primero esto, ¿no? El contenido. Los ciudadanos tenemos que exigir que las propuestas del contenido sea con mayor, ¿y a qué me refiero con mejor nivel? Primero, pocas ideas, pero claras. Y una vez bien expresadas, explicarlas por qué lo propone y cómo lo va a hacer. ¿Por qué propongo esto y cómo voy a hacer esto? Y creo que esto faltó mucho de ayer. Es más, Miguel, escuché una pregunta que decía el tema de cómo mejorar la justicia sin interferir, sin que interfieran otro poder del Estado. ¿Y por qué le preguntan al que va a ser el número uno de la función ejecutiva el tema de la función judicial o jurisdiccional? Me parecía que se perdió o se desperdició una pregunta donde podíamos abordar otros temas interesantes. Luego ya en el fondo, y ahora sí vamos al fondo del tema del desarrollo económico. Un país, Miguel y amigos, sí que algunos datos se dieron, imperfectos, pero se dieron. Hasta la pregunta imperfecta, o sea, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. No es verdad. El 34 de cada 100 tienen empleo pleno. Y esto ya dista diferente. 22% están en pobreza, 11% están en extremada pobreza y 26% están en este gran grupo de subempleo o de empleo inadecuado. Pero bueno, ¿cómo ayudamos a que la extrema pobreza se elimine? ¿Cómo acercamos al pobre a la clase media y la clase media a la clase media alta, etcétera? Esto es generando riqueza. Esto es que cada vez el país tenga mayor producción, el crecimiento de su economía, su Producto Interno Bruto crezca, y para eso necesitamos políticas públicas de desarrollo económico, y sobre esto se habló muy poco ayer. Es más, yo creo que ayer fue el que más tarifa ofrecía bajar. Me sorprendió algunos candidatos, por ejemplo, el socialcristianismo, que no solo que dijo al 12 volver a la tarifa, sino que Cronfle participa de volver al 10. Y me parece que es una muy mala escuela social cristiana, que tienen esta teoría falaz, que ya les hemos probado 100 veces, que es errado lo que ellos dicen. Cronfle sigue diciendo lo que decía su ex líder, que creo que ya no vive en el Ecuador, el señor Nebot,
referente a que si se baja impuestos sube la recaudación. Eso no ha pasado nunca en el Ecuador, ya lo hemos demostrado, le hemos mandado técnicamente las cifras de reforma y esto no funciona, pero ellos siguen diciendo esto como repetidoras. Pero me parece que, claro, el concepto no es claro al decir, si este señor propone bajar al 10% del IVA, sabrá, la gran pregunta es, o quizá un interrogante es que los precios nunca bajan cuando los gobiernos de turno bajan los impuestos indirectos. Y esto ya se ha aprobado en el Ecuador. Correa lo subió. Este nefasto gobierno del correísmo lo subió y por un año el IVA, a propósito del terremoto, del 12 al 14. Cuando volvió a bajar el 14, los precios nunca bajaron. El correísmo también bajó algunos impuestos a los consumos especiales, los impuestos nunca bajaron. Bueno, el señor Lasso le bajó el ISD del 5 al 3,50% y los impuestos nunca bajaron, los precios nunca bajaron. Con lo cual está claro que ya se ha repetido varias veces en el país que disminuir impuestos indirectos no significa menores precios para los ciudadanos, para los consumidores. Solo significa mayores márgenes de utilidad para el productor o para el importador. Esto es lo que ha pasado en el Ecuador. Esto no es un libro, esto no solo dicen los libros, esto dice la realidad del Ecuador. Y sí me ha sorprendido que otros han sido mucho más agresivos. Me sorprendió un poco el populismo de Cucalón, lo creía un candidato un poco más serio, pero él habló de no solo disminuir, él también habló de disminuir el ISD, porque él sostiene que esto afecta a la inversión extranjera y también ya lo hemos demostrado, probado, y la ley lo dice, el ISD no afecta a la inversión extranjera. Si alguien viene al Ecuador con $100 millones, mañana puede repatriar esos $100 millones, sí, los puede repatriar. ¿Y hay impuesto a la serie de divisas? No hay impuesto a la serie de divisas. ¿Cómo lo puede repatriar? A través del pago de dividendos. Pues gana plata y va pagando y nunca pagó ISD por la devolución de su capital. Y esto ya es un tema que creo que Miguel y así algunos otros, ¿no? Otros ofrecían disminuir a bajar al 12, al 8, o sea, era un tema pero sin esa responsabilidad de algo que vamos a hablar poquito más adelante, pero antes de pasarme, Miguel, lo que sí me parece es que este tema es de cómo tratarle como una persona al ciudadano ecuatoriano como que no conoces, y como no conoces te voy a decir cualquier cosa para ver si me engancho contigo y me das tu voto. Y esto debe cambiar, o sea, esto no puede ser. Si comparamos con otros países, las ideas, la profundidad, estemos o no estemos de acuerdo, la profundidad de conceptos, de ideas, de debate, creo que nos deja en un subnivel a la práctica política en el Ecuador, mi querido Miguel. Ahora, las implicaciones, dicen que van a bajar el IVA, el caso de algunos candidatos, pero no dicen cómo van a reemplazar la reducción de ingresos. Y efectivamente, Miguel, entonces, quizá nuevamente en el macro, yo temo que el 80% de los candidatos que se presentaron ayer no saben cuánto es el presupuesto general del Estado, no saben cuánto gastamos en pago de deuda pública y servicio de deuda pública, no saben cuánto invertimos en lo que se llama gasto de inversión y no saben cuánto es nuestro gasto corriente, porque claro, muchos sostienen y dicen voy a bajar el IVA, pero no me dicen cómo voy a evitar que el déficit fiscal, que va a cerrar con 3.7, 3.6, se dispare aún más. Y alternativamente, adicionalmente a proponer que van a bajar impuestos, en este caso el IVA, por ejemplo, sostienen que van a dar más beneficios sociales, más gasto corriente en favor de los ecuatorianos. Y uno dice, ¿y cómo van a hacer esto? ¿Dónde está la receta? Y creo que es el gran problema. El gran problema es que no hay responsabilidad, no hay estudio yo creo que hay unos fracasos terribles, ¿no? Este general cuasi vestido de alguien, de un general a quien nadie le escribe, o será a quien nadie le vota, parafraseando a Márquez. Es penoso, ¿no? Que un candidato no tenga ningún conocimiento de absolutamente nada, como este general Arauz. O, por el otro lado, la señora Luisa González, creo que, no sé, va a 10 o 20 años en política, pero que cuando le pregunten cómo va a reducir el déficit fiscal, la respuesta de ella sea que va a generar empleo y que va a dar más subsidios, más bonos y más gratificaciones a los ecuatorianos. Y uno dice, entonces esta gente definitivamente
no son políticos, no se educan, no se forman para políticos, sino que lo que buscan es de alguna manera captar el poder coyuntural en una elección para tratar de sacar provecho. Y tres, temas que al país le deben interesar y se debe abordar profundamente, como por ejemplo el tema de las grandes estructuras institucionales del país. ¿Qué hacer con el IES y cómo atender el concepto de seguridad social? Es un tema básico en un país, pero ayer se habló muy poco de seguridad social. Si los candidatos entendieran que el primer ingreso del país son los tributos, muy probablemente le pondrían más atención a que tengo que dar un régimen seguro, cierto, estable, permanente, responsable de fiscalidad para traer algo importante, inversión extranjera. Y luego sí ir a los mercados internacionales y decirles, miren, no voy a cambiar el régimen tributario, voy a respetarlo. Y si usted viene con sus capitales, voy a hacer intangibilidad de sus derechos a los que adquiere el momento de hacer la inversión. Eso es lo que le ha faltado al país. Y el ingreso más importante son las regalías petroleras. Y entonces alguien decía ayer que lo que va a hacer es va a vender las acciones a los ecuatorianos, si mal no se entendió la propuesta, para que todos tengan dividendos. Sí, pero el problema no es de propiedad. La propiedad de Petroecuador es del Estado ecuatoriano hoy día. El problema es administrativo. Eso es un círculo de corrupción, de incapacidades, de ineptitudes. Ya vimos el caso del candidato a la vicepresidencia del correísmo. Él, a través de un fideicomiso que es beneficiario, en una simulación contractual claramente evidente, a través de ese fideicomiso medra de recursos públicos utilizando a un contratista del Estado. Clarísimo caso de conflicto de intereses, de abuso del derecho. Y esto salta porque es un candidato a la vicepresidencia y público. ¿Cuántos de esos casos? Pero nuevamente, abordar los grandes temas de regalías petroleras, regalías mineras, tributos, inversión extranjera, generación de empleo. Esto es un tema que en el Ecuador no hay buenas ideas, Miguel. Ayer fue una decepción, sobre todo este baratijo de bajar y bajar y bajar impuestos, como que eso fuera la solución. Entiéndase, mi querido Miguel y amigos, no disminuyendo el IVA. Si le bajamos el IVA al 0%, los precios no van a bajar. Entendamos eso definitivamente en el país. No es buena idea, no es buena propuesta disminuir impuestos indirectos. Peor aún, si usted no hizo bien sus cálculos, si no me dice cuál es la fuente alternativa de obtener ingresos, y peor aún, si usted es un populista que cada vez dice que va a dar mayor bonos, subsidios y gratificaciones a sus seguidores, a esta política clientelar que tanto mal le ha hecho el Ecuador, mi querido Miguel. Ahora, las implicaciones que tiene de las propuestas, ¿son viables? Porque esa es otra cosa, ofrecen una cosa y llegan al manejo de la economía o del sector tributario y no saben realmente qué hacer. ¿Cuál sería la incidencia de concretarse, por ejemplo, la reducción al 10% del IVA? Mire, Miguel, para que todos sepamos claramente la cifra, un punto menos del IVA significa 540 millones de dólares en la caja fiscal. Si alguien propone reducirle al 12%, claramente vamos a tener ahí cerca de 1.500, 1.600 millones menos de caja. Dos, si es que alguien propone el 10 o el 8, entonces le está minando la caja en 2.000, 2.500 millones de dólares. Y la única verdad es que el Ecuador ni siquiera en tarifa de IVA, ni siquiera alcanzamos la media latinoamericana, que es 16.50. Con países que, con economías serias, estables, etcétera, manejan tarifaciones de IVA absolutamente distintas, como Colombia el 18, Perú el 19, Argentina el 22, Uruguay el 21, Brasil el 27% de IVA. Y en general ni siquiera nosotros llegamos a la media latinoamericana. No digo que hay que llegar a los ratios más altos, no. Entendemos claramente que somos una economía dolarizada y hay que saber mantener los costos para que no haya una inflación de costos y por lo tanto los precios se agudicen. Pero el año anterior, en abril, se subió el IVA el 25% de la tarifa, 3 puntos respecto de 2 es el 25%.
Y los agoreros del desastre siempre dijeron que va a venir inflación y que los precios se van a desbordar y que ya no vamos a perder la moneda que tenemos adoptada. Y la verdad es que cuando cerramos el año vemos que la inflación es de los años más bajos en ratios de inflación, donde vemos que efectiva y definitivamente no ha habido una presión en los precios y que todos estos análisis del desastre de la tributación en el IVA no fueron reales. Ahora, ¿por qué los gobiernos y los países, todos los países, todos, Panamá inclusive, que lo subió el 14%, ¿por qué todos apuntan al IVA? Porque todavía nuestras administraciones tributarias, Miguel, no tienen la capacidad de gestión tributaria, es decir, de control y de fiscalización, para revisar el impuesto a la renta madre, el rey de los impuestos, el que siempre tiene que estar controlado, que se llama impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque queremos revisarle, el Estado quiere revisarle a una compañía que ha pagado el bien el impuesto a la renta. ¿Qué tiene que hacer? Ir a revisar todos los ingresos y todos los gastos, todos, para llegar a determinar si es que la base imponible sobre la que pagó impuesto a la renta es la correcta o no. Pero ese trabajo demora 1 año en cada compañía. Punto. ¿Qué pasa con el IVA? Con el IVA se tiene que revisar una factura. El comercio 1 le vendió al comercio 2. ¿Está facturado? Sí. Y entonces pagó el IVA el comercio 1, sí. Y el comercio 2 se tomó crédito tributario, sí. Y le vendió a 3 consumidores finales, sí. Aquí está vendido. Es decir, un análisis que se hace en segundos o en minutos y que realmente ni siquiera pende de un análisis de una persona, sino que claramente con Big Data o inteligencia artificial estos procesos pueden seguir adelante. Por eso es que los estados han avanzado, estos estados que todavía no tienen administraciones tributarias absolutamente constituidos y fuertes, han avanzado en impuestos indirectos porque son de muy fácil recaudación. Ahora, muchos ayer proponían el tema de que es que la canasta básica tiene que no tener IVA. El 70% de la canasta básica no tiene IVA. El IVA es tarifa cero. Y ya sabemos que una persona que tiene un salario básico mínimo tal, $400, no alcanza a la canasta básica familiar de $786. Por lo tanto, quedan desprovistos algunos temas. Y los que generalmente quedan desprovistos son bienes y servicios que están grabados con tarifa 12. Creo que hay que dar un salto más allá en finanzas públicas, Miguel. Hablar, por ejemplo, de el tema relacionado a recortar costos y gastos. Nadie habló ayer, por ejemplo, mi querido Miguel, entre otras cosas, de que el señor Contralor nos dijo que el país perdió $4,000 millones. Ahora que estamos haciendo un estudio al respecto, vimos que esto empezó en el 2019, cuando el señor Issa, por cierto, candidato a la presidencia, y sus adláteres vandalizaron la Contraloría General del Estado. Se perdió mucho testimonio documental, mucha prueba fehaciente relacionada con glosas, con malos manejos del fondo público, etcétera. Y al 2024, 5 años después, el señor Contralor lastimosamente nos anuncia que el Ecuador ha perdido $4,000 millones. $4,000 millones perdidos. El IES, cuando se propuso la reforma, el IES nos dice que tiene 2.300 millones de cartera morosa. Es decir, a quien ya determinó y que no le ha pagado es 2.400 millones. ¿Cuántos más no tendremos? Hay bastantes más. Lo mismo pasa con el SRI, donde, bueno, ya las cifras generales de la CEPAL nos hablan de entre 5 a 6 puntos del Producto Interno Bruto de evasión fiscal. Esto es 5.500, 6.600 millones de dólares. Y SENAE, que en los estudios que hace CEPAL respecto a nuestra SENAE, siempre dice la SENAE del Ecuador tiene perforada su recaudación entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Bueno, estos son los grandes temas importantísimos para que alguien me diga, voy a cobrar bien en Contraloría a todos los pícaros que manejan los funcionarios públicos. Voy a acabar con el contrabando porque voy a revisar y a controlar y a fortalecer mi SENAE. El SRI va a ser un bastión para que se cobre exactamente lo que tienen que pagar los ecuatorianos, ni más ni menos. Y el IES va a ser una entidad eficiente. Y eso me va a producir al año, voy a poner una cifra, por ejemplo, porque esto hay que estudiarlos, de $4,000 millones. Y con eso cierro déficit fiscal. Y por lo tanto propongo disminuir 1 punto del impuesto a la renta o eliminar tal impuesto. Entonces ahí me parece que el tipo está diciendo algo racional,
me parece que lo tiene bien armado, lo ha pensado, pero Miguel, termino con esto. El problema es que nuestros candidatos no estudian, Miguel, no se sientan a estudiarle al país. Para proponer algo hay que estudiar el problema, saber dónde están los huecos, cuánto significa esto, cómo lo administramos. Y esto no es de un fin de semana. Para quererle a un país hay que estudiarle permanentemente y darle seguimiento, para que cuando llegue el momento, como les llegó ayer a los 6 candidatos, tengan esa capacidad, ese talante, esa visión de llegar a decir, propongo esto porque creo esto y lo voy a hacer así. Y esto, lastimosamente, Miguel, no ha sucedido, excepto en una que otro, para ser honesto, en uno que otro tema que podría ser interesante abordarlo, estudiarlo. Por ahí alguien hablaba de energías, hablaba de bancos, etcétera. Bueno, algunos temas que desde luego no todo estuvo mal, algo interesante se pudo sacar, entre otras, por ejemplo, rescato lo del presidente, que permanentemente en ese discurso político, agresivo, etcétera, ataque, y me parece que el presidente serenamente irresponsable y respetuosamente contestó, salió de los entuertos y más bien dejó sembrado el tema diciendo claramente, en un año se ha hecho, no puedo cambiar todo, en un año se ha hecho lo que se ha podido, esperen, ayúdenme, etcétera, y generó una expectativa para los próximos 4 años. Me pareció que ese mensaje quedó bastante claro y me pareció que fue bastante honesto. No se puede cambiar un país que ha venido con tantos problemas en un año. Esperemos que en los próximos 4 años puedan cambiar, Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, por hacer este análisis de las propuestas de los 16 candidatos presidenciales y de manera especial ese planteamiento de reducir el IVA sin contrastar cómo pudieran financiar esa reducción de ingresos. Napoleón, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Saludos al presidente Miguel, un fuerte abrazo para ti y a todos los amigos. Buen día. Muy buen día, 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el sacerdote Juan Carlos Vázquez, PhD en Teología, profesor del Seminario Mayor de Guayaquil, para hablar sobre la sentencia 9518 de la Corte Constitucional que se refiere al caso Salinas, que impone la ideología de género en el sistema educativo, promoviendo una transición de género en niños de 5 años. Esto ha merecido la respuesta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que habló mediante comunicado diciendo: ejercemos el derecho a la resistencia a propósito de este caso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.